Bienvenidos a Pregunta Ciudadano. Como en cada edición, estamos listos para resolver todas las dudas que tenga sobre los servicios que brinda el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es la vacancia? ¿Qué autoridades pueden ser vacadas? ¿O cuál es el proceso para declarar la vacancia? Veamos qué responden los peruanos en la siguiente encuesta. ¿Usted sabe qué es la vacancia de una autoridad? ¿Qué es la vacancia de una autoridad? Que lo sacan será, pues eso sale. ¿Sabes qué es la vacancia de una autoridad? Vacancia de una autoridad. Bueno, es el permiso, imagino, ¿no? ¿Tú sabes qué es la vacancia de una autoridad? Vacancia, que están de vacaciones. No. ¿Sabe qué es la vacancia de una autoridad? ¿Cuando lo retiran del cargo? ¿Usted sabe qué es la vacancia de una autoridad? Vacancia, o sea, una vacante para poder ser una autoridad. ¿Usted sabe qué es la vacancia de una autoridad? No, disculpe. ¿Tú sabes qué es la vacancia de una autoridad? No. ¿Usted sabe qué es la vacancia de una autoridad? Ya lo destituyen. Si tampoco conoce el concepto de vacancia de autoridades y no está al tanto de su procedimiento, quédese con nosotros que el Jurado Nacional de Elecciones responde a su servicio. Por ello, hoy en el programa, Vacancia de Autoridades. El conocimiento y el ejercicio de los derechos de participación y control son sin duda importantes para empoderar al ciudadano y con ello fortalecer nuestra democracia. En ese sentido, la vacancia se muestra como aquella posibilidad que tiene cualquier vecino de una circunscripción para ponerle un alto al mal desempeño de una autoridad. Pero esto es solo una introducción de lo que hoy compartiremos. A continuación conozcamos a nuestra invitada, doctora Jessica Clavijo, especialista del Jurado Nacional de Elecciones. Hola amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Jessica Clavijo, trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones y hoy los acompañaré en Preguntas Ciudadano para absolver todas las consultas sobre vacancia de autoridades. Ya lo sabe, la doctora Jessica Clavijo resolverá todas sus dudas sobre vacancia de autoridades luego de esta primera pausa. No se mueva que al regresar, Pregunta Ciudadano. No se vaya. Antes, resuelva esta trivia. ¿Quiénes pueden solicitar la vacancia de una autoridad? A. El presidente de alguna organización política. B. Cualquier vecino de la provincia o distrito respectivo. C. Alguna persona que ejerza un cargo público. La respuesta correcta de la trivia de hoy es alternativa B. Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del Consejo. Se realiza ante el Consejo Municipal, Consejo Regional o ante el Jurado Nacional de Elecciones y su pedido debe estar fundamentado y debidamente sustentado con la prueba que corresponda según la causal. Pregunta Ciudadano, ya estamos de regreso listos para escuchar las primeras preguntas. ¡Adelante! ¿Qué es la vacancia? Hola Sami, te comento que la vacancia, será aquella situación en la cual determinado cargo carezca de titular. No debemos olvidar que en el ámbito electoral, tanto los procedimientos como las causales están ya previamente establecidas por ley. En el caso de las autoridades municipales, por ejemplo, está contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. En el caso de los gobiernos regionales, estará contemplada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Qué autoridades pueden ser vacadas? Gracias Jorge por tu pregunta. En nuestro país hay posibilidad efectivamente de poder vacar a algunas de nuestras autoridades. En el ámbito municipal, tanto el alcalde como los regidores podrían ser separados de su cargo. En el ámbito regional, tanto el gobernador como el vicegobernador regional, así como los consejeros regionales, también podrían ser pasibles de este procedimiento. ¿Existen diferencias entre la vacancia de autoridades municipales y regionales? Hola Mario, gracias por tu consulta. Efectivamente hay
ligeras diferencias. En términos generales, la vacancia será lo mismo en el ámbito regional o municipal. Las causales difieren un poco, por ejemplo, en el tema de la residencia o el domicilio que se exige a la autoridad, así como la inasistencia a las sesiones. Si bien es cierto, tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como de Gobiernos Regionales se contempla, hay leves diferencias en cuanto a los tiempos, a los plazos. En relación a algo muy importante como es el nepotismo, no está considerado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pero sí en la Ley Orgánica de Municipalidades. En términos generales, como te digo, no hay mayor diferencia, pero sí es importante reconocer que podríamos estandarizar las causales de vacancia, y es por eso que en el proyecto de Código Electoral que elaboró el Jurado Nacional de Elecciones, esto se encuentra claramente establecido y estandarizado. ¿Cualquiera puede solicitar la vacancia de una autoridad? José, la Constitución Política del Perú establece que es parte de nuestros derechos fundamentales el participar activamente en la vida política de nuestro país. Expresamente en la Ley Orgánica de Municipalidades se establece que uno de los vecinos tendría la titularidad para poder solicitar la vacancia. Esto no se encuentra expresamente establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pero cabe precisar de que es muy importante reconocer que cualquier ciudadano puede accionar y establecer cualquier mecanismo que permita el control ciudadano. Luego de la teoría, vayamos al conocimiento práctico sobre la vacancia de autoridades. Enseguida, y gracias a sus preguntas, conozca el procedimiento. ¿Cuáles son las causales de vacancia? Hola Valeria, te cuento que en nuestra normativa tenemos todo un listado de causales que podrían llevar a la vacancia a una autoridad. Ese listado te lo presentaremos a continuación, pero me gustaría también precisarte que hay algunas que podrían ser las más conocidas, como son el fallecimiento del titular, el que cuente con una condena por delito doloso, que tenga pena privativa de la libertad, así como también su inasistencia injustificada a las sesiones del Consejo. No debemos olvidar también de que cualquiera de estas causales tendría que ser permanente. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la vacancia? Hola Carmen, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Te comento que cualquier ciudadano que presente esta solicitud no debe olvidar que hay unas causales que están establecidas ya en la respectiva normativa. No debe olvidar fundamentarla, pero también anexar los medios probatorios correspondientes para que puedan ser deliberados justamente en el Consejo Municipal o Regional. Esta solicitud se va a presentar, puede ser al Consejo Regional o Municipal, pero también podría ser presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual va a correr traslado a este gobierno local para que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Cuál es el rol del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de vacancia? Jan, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones vela por el cumplimiento de la normativa electoral y en el ámbito de una vacancia tiene un rol importante en 3 momentos fundamentales. En un primer momento, si nosotros recibimos esa solicitud, se corre de inmediato traslado a este gobierno local para que proceda conforme a sus atribuciones. En un segundo momento, cuando ya se agotó la vía administrativa, es que puede ser apelada la resolución tanto del gobierno regional o municipal para que sea vista en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente, cuando ya se ha declarado la vacancia de alguna autoridad, cumple con emitir las credenciales para que puedan asumir el cargo los reemplazantes. ¿Cuál es el proceso para declarar la vacancia? Estimada Ada, el proceso realmente es sencillo. Inicialmente, el ciudadano presentará una solicitud, que si bien es cierto, puede presentarla directamente al gobierno local, regional o municipal, también podría hacerlo al Jurado Nacional de Elecciones. No olvidemos de que esta solicitud debe estar en el ámbito de alguna de las causales que ya están establecidas por la ley y no debe olvidar adjuntar los medios probatorios. Cuando se agote la vía administrativa en el ámbito municipal o regional, se va a emitir un pronunciamiento. Este pronunciamiento podría ser apelado y es recién en ese momento que se eleva al Jurado Nacional de Elecciones. Quien conocerá la causa, habrá una audiencia pública para escuchar justamente los fundamentos y después emitirá una resolución, la cual es ya la última instancia para el proceso de vacancia. Cuando ya ha sido declarada esta, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones emitirá las credenciales correspondientes para que pueda asumir el cargo el reemplazante. Todo parece bastante claro, sin embargo, existe un proceso que no debe ser confundido con la vacancia de autoridades. ¿Desea saber a cuál me refiero? Preste mucha atención. ¿Cuál es la diferencia entre vacancia y suspensión del cargo?
¿Cómo estás, Miguel? Te cuento que la diferencia es bastante simple. Si bien es cierto la vacancia y la suspensión alejan a la autoridad de su cargo, la diferencia radica en que la vacancia es permanente, sin embargo la suspensión es de condición temporal. Existe una figura, un tipo de vacancia, que si bien no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, es importante ponerla al conocimiento de ustedes, nuestros televidentes. Veamos. ¿Es posible la vacancia de un presidente? Estimada Karen, te comento que la Constitución Política de nuestro país efectivamente contempla algunas causales por las cuales podría generarse la vacancia presidencial. La primera de ellas sería la muerte del titular. En segundo término, la permanente incapacidad moral o física del titular, así como también que el Congreso de la República acepte su renuncia. También podrían configurarse estos casos en el supuesto de que salga del territorio nacional sin la autorización del Congreso o no retorne dentro del plazo establecido. Y hay finalmente otro aspecto que no debemos olvidar, y es que el titular haya sido sancionado por alguna infracción muy grave, como por ejemplo traición a la patria, que no permita la realización de las elecciones, que disuelva el Congreso de la República o que no permita su funcionamiento, así como también el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. Momento de las preguntas finales. Recuerde que todas sus consultas son atendidas. ¿Quién ocupa el lugar de la autoridad vacada? ¿Qué tal, Marjorie? Te comento que cuando ya una autoridad es vacada, efectivamente de inmediato debe asumir el cargo su reemplazo. En el caso de un alcalde que es vacado, asumirá el cargo el teniente alcalde. En el caso de que sea vacado el teniente alcalde, asumirá el cargo el regidor hábil que siga en su propia lista. Y en el caso de los regidores, de igual manera, quienes sigan en el orden siempre respetando la precedencia. En el ámbito regional tenemos una figura similar. El gobernador regional será ya suplido por el vicegobernador regional. En el caso de que el vicegobernador regional sea el vacado, pues asumirá el cargo aquel consejero regional que sea elegido por el propio consejo. Y en el caso de que sea vacado un consejero regional, deberá asumir el cargo su accesitario. Luego de la vacancia, ¿una autoridad podría regresar a su cargo? Hola Bruno, muchas gracias por tu pregunta. Como ya lo había mencionado, la vacancia implica que la autoridad es separada de su cargo de manera permanente. En ese sentido, si una autoridad es vacada, ya no podría volver a asumir el cargo mientras dure ese periodo. Si con el transcurrir del tiempo en otro proceso electoral vuelve a ser candidato, efectivamente deberá cumplir con los requisitos exigidos para ser autoridad y eso será calificado en su momento por el jurado electoral especial correspondiente. El ciudadano preguntó y pudimos escuchar las respuestas de la doctora Jessica Clavijo. Muchas gracias a la especialista del Jurado Nacional de Elecciones por estar al servicio del peruano y acompañarnos en esta edición. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más Pregunta Ciudadano. No se vaya, antes resuelva esta trivia. ¿Qué autoridades pueden ser vacadas de su cargo? A. Autoridades municipales y regionales. B. Ministros. C. Congresistas de la República. La respuesta correcta de la trivia es alternativa A. Pueden ser objeto de vacancia autoridades municipales y regionales, es decir, alcaldes y regidores de consejos municipales, provinciales y distritales, presidentes, vicepresidentes o consejeros de gobiernos regionales. Gracias por participar. Pregunta Ciudadano, estamos de regreso con los puntos más importantes del programa de hoy. Repasemos. La vacancia, entendida como el cese de la relación representativa entre la población y su representante, se puede pedir una vez que la autoridad regional o municipal ha asumido su cargo y siempre que el vecino de su circunscripción considere que ha incurrido en alguna de las causales de ley. El proceso para la declaración se resuelve en primera instancia en el Consejo Regional o Municipal y en segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias a los ciudadanos por sus preguntas. Saldremos a las calles y estaremos atentos a nuevas dudas. Recuerde que puede visitar la página del Jurado Nacional de Elecciones para buscar más información sobre nuestros servicios y que podemos comunicarnos a través de las redes sociales. Pregunta Ciudadano. El Jurado Nacional de Elecciones responde a su servicio.